Si quieres saber lo más reciente sobre fútbol americano, como las últimas noticias de la NFL, el análisis de los expertos en LFA o College Football, o disfrutar de las narraciones de los partidos de Thursday Night y Monday Night, estás en el lugar correcto. Esto es Sport Ball, donde solo cabe el fútbol americano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un space más, a un debate más, a un análisis más que realizamos en esta temporada de la National Football League, la temporada 2025, que como ya se los comentamos el pasado viernes cuando tuvimos el otro space, pues está entrando a esa etapa más interesante, la más decisiva, aquella en la que pues prácticamente las victorias se vuelven valiosas, se valoran más, ¿no? Y las derrotas calan el doble. Si lo quisiéramos equiparar, por ejemplo, con el béisbol de las grandes ligas, donde se dice que para jugar en octubre tienes que ganar en septiembre, pues acá, si quieres jugar en enero, tienes que ganar en diciembre. Y en esta última semana del mes de noviembre, a partir del Thanksgiving, pues los partidos, insisto, se vuelven más complicados. Ya no tienes a ciertos jugadores, ¿no?, que están lesionados. Hay otros equipos que van en ascenso, que se logran recuperar desde un mal inicio. Y los que están en la parte alta, como es el caso del equipo que hoy estaremos abordando en gran medida durante este debate, pues van a protegerse y van a tratar de asegurar lo antes posible su posición y el posible destino que tengan para la postemporada. De eso y otras cosas que ya hemos ido comentando de diferentes maneras, estaremos platicando. Así que yo les doy la bienvenida, soy Ángel Estrada, en nombre del equipo de Sport Ball. Muchísimas gracias, buenas noches. Y vamos, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, déjenme comprobar si el señor Jorge Arévalo ya puede hablar, ya nos escucha y ya se puede integrar. Jorge, buenas noches, ¿estás por ahí? ¡Eso! Aquí ando, mi estimado, ¿cómo estás? Bien, amigo, todo genial, muy bien, ¿y tú? Todo bien, feliz de tener a los Patriotas en primera semilla después de quién sabe cuántos años. Sé que ha sido un calendario fácil, sé que ha habido muchas cuestiones que nos pueden reclamar, pero al final del día, Ángel, estamos ganando los partidos contra equipos que, aunque la gente considera malos, estos equipos le están ganando a otros equipos que consideramos que normalmente son buenos, y esa es la magia del NFL. Chis, ¿estamos? ¿No te he visto, amigo? Yo no te he visto en el campo. ¿Cómo? Yo no te he visto en el campo. Dijiste estamos. Bueno, pero es que papá, aquí un fanático vive y gana y pierde con el equipo. Órale, va. Así se dice ahora. Va a acabar, está bien, amigo. No, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Hay que aprovechar cuando el equipo está bien para presumirlo, para hablar de él. Solo espero que el invitado que trajiste sea menos presumido. Se quite el jersey cuando tenga que quitárselo y sepa darle la lectura debida a la campaña de los Patriotas. Pero ahorita lo platicamos con él, mi Jorge, bienvenido. Ahora vamos a presentar a el otro Jorge, el otro George. Bueno, vamos a hablar, como ya decía el señor Jorge, como el invitado que tenemos hoy, de los Patriotas. Un equipo que yo creo que pensábamos que iba a estar bien, pero no tan bien como lo están reflejando. Por lo menos en lo que se refiere a récords, son el mejor equipo de la liga, aunque creo que hay por lo menos uno o dos equipos mejores que ellos en cuanto a juego, en cuanto a funcionamiento. Uno de ellos lo vimos el pasado domingo en la noche, que creo que son los Rams, y el otro pues me parece que es Denver. Entonces pues vamos a estar hablando de esto
y creo que va a entrar un poco el último juego de los Pats, que creo que llega un poco a colación, pero sin lugar a dudas, pues los Patriotas son una de las grandes revelaciones junto con Drake May de esta temporada, ¿no? Totalmente de acuerdo, y digo, nosotros lo decimos así, no siendo aficionados, tratando de estar más en un perfil equilibrado, pero justamente para escuchar otra versión, para ver si obtenemos de alguna forma otro perfil, otra visión simplemente de este equipo, pues el día de hoy nos hace favor de acompañarnos alguien, no sé si nacido en Boston, hasta hace unos minutos su biografía en X decía que era de Boston. Dice que anda por Toluca, anda por todos lados. Y ahorita que estoy viendo su foto, de hecho lo he visto por acá en algunas ocasiones. Creo que ya nos conocíamos así como a la distancia. Pero bueno, gracias a Jorge, el día de hoy forma parte de este debate. Bienvenido, Brian Daiderol. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Me escuchan bien? ¿Todos Sí, por allá? sin problemas, Brian, todo bien. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, Ángel, Jorge, George. Felicidades por lo del Arsenal. Lástima que los Bengals no puedan decir lo mismo, pero muchísimas gracias por la invitación aquí con todo el gusto del mundo para hablar un poco de mi equipo, con todo el orgullo del mundo, pero también sin caer en romanticismos. Hay que ser realistas también. Eso, ya viste, Jorge Arévalo, eso te falta a veces, amigo. Eso, por favor, ¿no? No es mucho pedir, creo. Mira, y como le dije un día, me dije a mi compañero Brian, y te lo repito a todos, la verdad es que no esperaba tanto de mis Patriotas y nos han dado tanto esta temporada que así se acabara la temporada hoy y Patriotas perdieran el primer partido de los playoffs. Yo me voy muy contento con lo que han hecho. Obviamente no estoy de acuerdo con mi tocayo, el George. Creo que los Rams son mejores que los Patriotas. Sé que en playoffs confiar en Patriotas sobre algún quarterback como Patrick Mahomes, sobre un Josh Allen puede ser complicado, pero nos han dado una gran temporada después de 5 años tan mediocres que hemos tenido. Ok. Y vaya que nos hemos sufrido. Perfecto, señores, muy bien. Pues bueno, por ahí vamos a entrarle y por ahí vamos a empezar obviamente con este repaso de lo que ha sido esta campaña 2025 de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero antes de meternos a esas cosas crudas, mi estimado Brian, pues como siempre le preguntamos a la gente que se suma con nosotros a analizar a sus respectivos equipos, por favor ponnos en contexto de dónde surge, cuándo comienza, debido a qué tu afición hacia los Patriotas de Nueva Inglaterra. Uy, mira, me voy a remontar muy al pasado, no sé si ustedes se acuerdan. Paréntesis, la mejor historia de fanatismo que he conocido de alguien. Sí, porque mi amor por los Patriotas y el gusto por los Patriotas surge por mi odio hacia los Vaqueros de Dallas. Okay. Ahí les va el contexto. Ajá. Como les digo, remontándonos a la historia, no sé si recuerdan ustedes hace muchos años, en los 90s y todo se siguió un poco en los 2000s, que aquí en México se jugaba un juego de pretemporada que se le llamaba el American Bowl. Que se jugaba en el Azteca y era un super espectáculo, se ponía a reventar y demás. Entonces, a mis jóvenes 6 años me invitan por primera vez a esta clase de eventos. Obviamente mi padre me lleva junto con mi tío, mi primo y demás. Y en ese entonces es mi primer acercamiento a la NFL. Mi papá es fan de Hueso Colorado de Dallas, al igual que mi tío. Y estaban insistentes: son el mejor equipo del mundo, los vamos a ir a ver, vas a ver lo que es un verdadero equipo, va a ser tu equipo. Así, insistentes a más no poder. Llega el día del evento, vamos al estadio, allá en el Azteca y demás. Yo 6 años no tenía conciencia de muchas cosas. Sí. Pero mi sorpresa fue la siguiente. El partido fue Vaqueros de Dallas contra Patriotas de Nueva Inglaterra. No me preguntes quién jugaba en ese momento, no tengo recuerdos si estuvieron los titulares o no. Ya era Bledsoe, ¿no? Ya estaba Bledsoe. En ese entonces ya estaba Drew Bledsoe, sí, yo también estaba Willie McGuinness. Grandes históricos del equipo. Pero mira, 6 años, no tengo conciencia de absolutamente nada más que de lo más simple de todo. ¿Quién ganó ese partido? Y ver la cara de decepción de mi padre. Sí, claro. Sí, Ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra 21-3 a los famosísimos y superpoderosos Vaqueros de Dallas. Y el recuerdo claro que tengo es yo diciéndole a mi papá: ellos le ganaron a tu equipo, yo le voy a ellos. Wow. Hombre, ese día ahí, algo murió ese día en tu padre, creo. Sí, y muchas cosas después también murieron dentro de él, pero
Pero desde ese día yo soy patriota de Nueva Inglaterra y afortunado fui que un par de años después llegó Tom Brady y el resto es historia, porque realmente no eran una franquicia ganadora. Eso vino después, pero mi elección nació a partir de ese momento y de ahí me he mantenido fiel a mi equipo. Excelente, qué historia, qué cosas te da la vida y te puso en este caso a ti la vida para elegir a tu equipo. Entonces estamos hablando de la temporada 1998. Correcto, fue en agosto del 98 ese partido durante pretemporada. Un 17 de agosto por ahí creo que fue. Ok, cuando un tal Pete Carroll los dirigía, ¿no? Ahora el más viejo head coach. Ajá, con Bledsoe. ¿No fue casualidad el partido del Azteca? Sí. ¿No fue casualidad el partido del Azteca? Sí. Exactamente, el partido del Azteca. En el 98. Y creo que después de ahí, creo que en Inglaterra nunca perdió contra los Cowboys, ¿no? Te voy a ser muy sincero, no recuerdo si en el 98. Me pongo a investigar en un segundo, ahorita yo les confirmo. Va, que va, perfecto, muy bien. Porque durante la dinastía de Brady no perdieron. Sí, no. Tom Brady se encargó de volver a esta franquicia obviamente importante, ¿no? Y sí, no creo que haya pasado eso tan seguido si combinamos o si relacionamos que los Vaqueros pues también bajaron muchísimo su nivel o nunca lograron pasar de una cierta vara, ¿no? Que pues obviamente les impedía hacer algo más allá. Nunca pudieron ajustarse a la realidad de un tope salarial. No, efectivamente, bien dicho, Brian. Wow, bueno, pues sí, definitivamente interesante historia y pues todos estamos hablando ya de muchísimos años, casi 30 años, evidentemente, de seguir a los Patriotas. A ver, vamos a empezar así con un poquito las preguntas, pues como difíciles, Brian, a la vez también amenas, ¿no? Para que tú nos vayas desglosando, ahí vamos a irnos repartiendo la bolita entre mis compañeros y yo. Y yo quisiera comenzar preguntándote, para que vengamos un poquito más al presente, tal vez no al 2025, pero sí al 2020. ¿Qué pasaba por tu cabeza o qué pasó por tu cabeza cuando te enteras que Tom Brady decide cambiar de equipo, decidieron, no sé, dependiendo del contexto que se haya manejado, ¿no? O que hayas tú entendido, e irse de los Patriotas, ya no formar dupla con Bill Belichick? ¿Sí llegaste a considerar que a lo mejor el barco se iba a hundir irremediablemente, o creíste que se iba a mantener más o menos ahí con Mayo, con Newton y demás? Mira, te voy a ser muy sincero. En el momento en el que Tom Brady anunció que se iba de los Patriotas, ese momento me dolió más que el divorcio de mis papás. Entonces ya desde ahí empezamos mal ese momento. Okay. Y yo sí estaba muy seguro de que la cosa se iba a venir abajo y que teníamos que entrar en una reconstrucción, porque yo estaba consciente de que no había manera en la que Bill Belichick pudiera replicar lo mismo con cualquier otro quarterback. Estábamos hablando de alguien con demasiada experiencia, demasiado conocimiento de lectura de defensivas, algo que ya no hacen casi los quarterbacks de hoy en día. Estás hablando de alguien que era un completo estratega ofensivo y que Bill Belichick únicamente se encargaba de la defensiva y que también venía para abajo su nivel. Entonces yo en ese momento dije, viene una reconstrucción y ni modo. Okay. Entonces fueron años muy difíciles. Sí. Yo nunca fui fan de Cam Newton. Okay. Nunca voy a olvidar la pésima jugada que tuvo durante un Super Bowl Cam Newton al no defender un balón de fumble. Y jamás se me va a olvidar ese momento y decir, ese no es un líder. Okay. Entonces yo nunca creí en el proyecto con Cam Newton. La estadía de Mac Jones fue muy dolorosa porque nunca se le dio el apoyo que necesitaba ni un buen sistema. Quizás pudo haber hecho más, pero realmente no iba a funcionar eso. Y realmente Bill Belichick en su momento se le dio demasiado poder dentro del equipo, que nunca estuvo bien. Realmente se necesitaba una figura de general manager para ponerle un control, y fue por eso que pues terminó saliendo del equipo. Vamos a ser realistas. Bill Belichick se convirtió en una especie de cáncer al final para el equipo. Y fue un lastre durante sus últimas temporadas.
Okay. Me duele decirlo porque estamos hablando de quizás el mejor entrenador de todos los tiempos. Uh-huh. Pero evidentemente su posición cambió, ¿no? Su posición, su estatus, incluso a lo mejor sus objetivos, ¿no? Sus metas cambiaron, porque creo que llega un momento en la vida de todo ser humano, espero que de todo ser humano, que cuando ya logras todo lo que te propones, te cuesta a veces como redefinir, ¿no? O volver a establecerte esos nuevos objetivos o metas. Mira, hablando como fanático y conociendo la personalidad de Bill Belichick, lo único que le importa es ir por ese récord de Don Shula, de más victorias. Fíjate. En la historia. Uh-huh. Entonces, de ahí en fuera no creo que tenga ningún otro objetivo. Uh-huh. Y yo creo que el problema que tuvo Bill Belichick como entrenador es que no se supo adaptar a la nueva NFL. Okay. Porque la posición de quarterback evolucionó, la manera en la que se ven las defensivas cambió completamente, la manera en la que atacas a una ofensiva también cambió por completo y no se supo adaptar a eso. Y no supo encontrar un complemento ofensivo que le ayudara a actualizar el juego del equipo. Ok. Wow. Perfecto, me gusta, digo que bueno que empezamos de esta manera, siendo honestos y reconociendo, ¿no? Lo que tanto en su momento hizo bien el equipo, como lo que de unos años para acá ha hecho mal, porque creo que es la forma más sencilla, evidentemente, de avanzar en este análisis y en esta retrospectiva que queremos hacer contigo, Brian. Bueno, ahora le voy a dar paso a Jorge, porque de hecho ya me compartió el historial contra Dallas, y te escuchamos, Jorge, y de ahí pues lo que quieras preguntarle a Brian. Claro, mira, realmente pues Dallas, Brian tiene razón, en la época de Brady nunca pudo ganarnos a los Patriotas, nunca pudo tener un buen partido. A partir de 2021 Dallas tiene 3 victorias contra los Patriotas, entonces pues bueno, eso habla del cambio generacional. A mí me gustaría preguntarte, Brian, sé que platicamos mucho, la gente que no sepa, yo a Brian lo conozco hace, tal vez 15, 20 años, y nos conocimos a través de un conocido, y el amor a los Patriotas nos unió mucho. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Brian, para ti, ¿qué es una temporada exitosa en este momento? Para ti, realísticamente hablando, ¿dónde crees que terminen los Patriotas esta temporada? Y simplemente una pregunta de seguimiento, ¿cuáles que sean los movimientos en la offseason que puedan complementar más al equipo? Mira, para mí una temporada exitosa no va a definirse en qué tan lejos lleguemos a playoffs, porque creo que no vamos a pasar del primer partido, siendo realistas, porque a pesar de que yo ame el equipo y cómo está haciendo el desempeño durante el año, estoy consciente de las carencias que tenemos. Entonces, para mí, definir una temporada exitosa en estos momentos sería ver bases sólidas para poder construir a futuro, porque ya tenemos un quarterback, que eso es lo más importante. Creo que Drake May sí puede ser un quarterback franquicia, tiene mucho por desarrollar todavía, sí, le falta mucho juego, le falta aprender a leer mejor las defensivas, pero bajo presión está funcionando y eso me alegra verlo, es algo que no habíamos tenido ya desde Tom Brady. Entonces veo un quarterback sólido. A Mike Vrabel también lo veo como un entrenador también de igual manera sólido. Estoy viendo una defensiva que está creciendo. Hay carencias en la defensiva, voy a ser realista con eso. Nos falta todavía cubrir ciertas áreas, pero sí veo un proyecto que se puede construir a futuro. En estos momentos yo ya considero la temporada como exitosa. Aún no termina y yo ya la veo como un éxito, porque lo veo ya como un proyecto real y no como lo que veníamos teniendo de que, será el quarterback correcto, será el entrenador correcto, que si Jared Mayo puede hacer algo, que si no puede hacer algo. Esos eran puros experimentos. Ahorita sí ya veo un proyecto real en donde se puede invertir, en donde se puede hacer crecer a los jugadores. Comenzamos a tener estandartes dentro de la defensiva. Aún no tenemos un pulmón que podría llamarse así dentro de la defensiva, pero veo creciendo a Christian González. Veo las nuevas adquisiciones durante la offseason que hicimos en la defensiva que están funcionando. Christian Barmore está funcionando muy bien. A pesar de que no ha tenido los mejores juegos, lo veo con buena química. El desempeño de Robert Spillane para mí ha sido
una sorpresa muy gratificante. Yo espero que sea una recontratación para el siguiente año. Entonces, yo ya defino esta temporada como exitosa porque veo un proyecto ya sólido. Ok, interesante. ¿Qué me gustaría que consiguiéramos durante el off-season? Receptores. Uh-huh. Para mí, tenemos esa gran carencia desde que tengo memoria. El único receptor verdadero que hemos tenido se llamaba Randy Moss, porque Julian Edelman fue un experimento porque era quarterback. Y de ahí en fuera no hemos vuelto a tener un verdadero receptor. Uh-huh. Stephon Diggs ya va de salida, seamos sinceros, tiene 32 años, no va a durar muchos años más. Mac Hollins tampoco es un verdadero receptor, es una eventualidad que funciona un partido sí, 3 partidos no. Pat Douglas de repente da destello de brillantez y de repente se apaga, y lo mismo con Boutte. No son receptores que me motiven, entonces sí me gustaría que se buscaran nuevas armas. Uh-huh. Y también necesitamos solidificar el ataque terrestre, porque no se le han dado las oportunidades suficientes a Trevion Henderson, que puede ser un bombazo, pero también tenemos las manos flojas de Ramondre, que tiene fumble tras fumble cada que le dan una oportunidad nueva, entonces eso me pone nervioso. Entonces necesito solidez hacia la ofensiva. La defensiva creo que es una cuestión de que maduren los jugadores, porque tenemos mucho talento joven. Uh-huh. Y también hay ciertos experimentados como Carlton Davis por ahí. Entonces quiero creer que vamos a terminar muy bien la temporada, pero no creo que lleguemos lejos en playoffs, siendo sincero. Ok, perfecto, muchas gracias. De hecho, las 2 últimas ocasiones que han llegado a playoffs se han quedado en ronda de comodines, justamente en el 2019 y en el 2021, después, ¿no?, de ese último título con Brady todavía al frente. Entonces sí, como que la tendencia ahorita no es muy positiva, evidentemente, pero bueno, vamos a ver en qué termina. Mi estimado George, te doy la palabra, amigo, y creo que pues tú eres el indicado para cuestionar en el sentido defensivo, incluso creo que también ofensivo, ¿no? Porque tus bengalíes se acaban de enfrentar contra los Patriotas y vimos un partido más cerrado, creo, de lo que se esperaba, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, fue un juego mucho más cerrado de lo que se imaginaba. Yo creo que ambos equipos se unificaron, ambas defensivas anotaron. Al final, y como lo decía en el grupo que tenemos, me sorprendió mucho lo certero que es el pateador de los Pats. Me parece de origen venezolano. Borregales. Su apellido es de Borregales. Gracias tocayo. Y bueno, anotó cuatro goles de campo que al final, pues, junto con la intercepción de Joe Flacco, que como dije fue un pase muy mal lanzado. Okay. Incluso el mismo Chase Brown le dice no me lo lances, y se lo lanza y lo terminan interceptando. Ahí lo leyó bien el secundario de Nueva Inglaterra. Uh-huh. Pero al final esos 4 goles de campo y la intercepción me parece que son la diferencia. A ver, de Nueva Inglaterra, el proyecto me parece que va muy bien. Como lo dije en el intro, creo que los Patriotas iban a estar bien por lo que se veían en la temporada baja, ¿no? Tenían mucho dinero en el tope salarial y tenían buenas posiciones en el draft. Ahora sí que para el invitado yo diría, defensivamente, ya con Cristian González y que creo que con otros elementos importantes, pero defensivamente, ¿cuál sería la posición que más tienen que reforzar para la siguiente campaña? Tienen ahí a Robert Spillane, que era prácticamente un desecho de los Steelers. Bueno, ahora sí, vaya, creo que desde mi punto de vista es esa zona de los apoyadores, o no sé si también la zona de los frontales, pero esto sí me gustaría que él me lo contestara, porque pues evidentemente él conoce mucho más a su equipo. Ya, siéndote sincero, te doy la razón. Sí creo que los frontales y sobre todo la posición de edge también creo que se debe de reforzar, porque a pesar de que han tenido muy buen desempeño y de que se han conseguido una buena cantidad de sacks, creo
que gran parte de las jugadas donde se han permitido esas anotaciones, donde han permitido pases profundos y demás, es por la falta de presión. Entonces creo que no están siendo lo suficientemente rápidos los jugadores que tenemos, no están ejerciendo la presión correcta. Entonces ese es el área que a mí me gustaría reforzar, porque en el tema de corners y de safeties sinceramente creo que está bien el equipo, que va a mejorar porque son jugadores jóvenes, porque tenemos a Marcus Jones, tenemos a Christian González como corners que son muy buenos y son jóvenes, entonces ellos van a futuro. Pero sí me gustaría también tener mejores linebackers. Creo que también la posición de linebackers es un área de oportunidad, porque tal cual como dijiste, Robert Spillane es una sorpresa y es el que mejor se ha desempeñado durante toda la temporada, y era un desecho y era algo que no esperaba nadie y que está funcionando de maravilla, pero también me gustaría que se reforzara más esa parte. Entonces, para mí, esas son las áreas de oportunidad que tiene el equipo para reforzar en el off-season y durante el draft. Creo que pueden llegar algunos prospectos que podrían cubrir bien esas vacantes. Ok. Pregunta contestada, George. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que ese es, me parece, como él bien dice, el área que más a futuro Mike Vrabel se va a dedicar, porque él es alguien de corte defensivo. Él fue linebacker, 3 Super Bowls ganados. Es lo que quizá me sorprendió un poco, que por ahí la familia Kraft al final de la temporada pasada echara a Jerome Mayo. Era alguien de la casa. Mike Vrabel también lo es, pero ahí sí eran dos coaches de un corte bastante similar. Al final, bueno, ellos tendrán sus conclusiones, pero sí, al final yo creo que Mike Vrabel le va a dar ese toque defensivo a los Patriotas conforme pase el tiempo, ¿no? Lo hizo con Tennessee, logró una muy buena defensa y yo creo que en Inglaterra, con lo que tiene, está cumpliendo sin lugar a dudas. Perfecto, amigo, perfecto. De hecho, sí, en torno al tema de Mayo, apenas yo escuché que estaba establecido, creo que en el contrato, no sé si de Mayo o de Belichick, que cuando se fuera Bill iba Jero a subir como head coach, ¿no? Era ya algo platicado, ya establecido. Se la decidieron jugar, y en lugar de ser el inicio de una larga etapa, pues terminó siendo un head coach puente, si le queremos llamar, ¿no? Como se maneja del lado de los quarterbacks, ¿no? Y bueno, pues llega justamente ahora Vrabel. Ahora yo te quiero preguntar, Brian, ¿qué de diferente ves tú en esta segunda etapa con May, o segunda temporada, perdón, con May, el que ahora esté Vrabel, el que al final tengan un calendario accesible, ¿no? Que pues así es la NFL, así lo tiene predeterminado, ¿no? Si eres último de la división una campaña antes, pues te enfrentas regularmente a los últimos de la otra, y por ahí se te cuela pues uno que termine en tercero, o un líder, ¿no? Dependiendo cómo sean los cruces. Pero tú, ¿a qué le das más tu valor o porcentaje que las cosas sean diferentes entre, comparando 2025, ¿no? Vrabel, May y compañía, y 2022, segunda campaña de Mac Jones, todavía con Belichick y con un calendario más o menos similar, porque del 2021 venían de ser segundos. Tuvieron un calendario, pues, no tan duro en el sentido, ¿no?, de enfrentar a líderes, pero pues por ahí se entremezclaron, vamos a decirlo. Entonces, ¿por qué sí creerle, en pocas palabras, a esta versión de los Patriotas comparada con la de hace 3 años, por ejemplo? Mira, siendo sincero contigo, lo que yo veo de diferente es la química del equipo. Veo ya, ahora sí, un coach que se comunica mejor con los jugadores, que está haciendo, por lo que he visto en transmisiones, por lo que he visto en comportamiento, por lo que incluso me tocó atestiguar porque no sé si les comentó Jorge, hace 2 semanas estuve yo en el partido contra los Jets, el que fue el jueves en la noche, estuve yo ahí, y estuve justamente atrás de la banca de los Patriotas. El comportamiento de Vrabel con los jugadores durante el partido
es completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados con un Bill Belichick, que no decía ni una sola palabra y solamente se dedicaba a regañar a los linebackers y a los linieros, y regresaba a estar frente a la línea y no decir ni pío. En cambio, Mike Vrabel se acerca a todos los jugadores, está entablando conversación con ellos, está viendo también las jugadas junto con Josh McDaniels, se ve una mejor interacción dentro del equipo, y también tomando en cuenta que Josh McDaniels es un estratega ofensivo sin igual, entonces eso me da a mí mucho más esperanza y veo un proyecto también mucho más sólido. Ya estamos teniendo a alguien que verdaderamente puede explotar las habilidades que puede llegar a tener Drake May en un futuro. Estamos teniendo ahorita una primera temporada con Josh McDaniels y es wow. La diferencia entre aquel 2022 con un Mac Jones que no tenía ninguna libertad ni nada, ahorita con un Josh McDaniels que dice, mira, tú sabes hacer esto, nada más que te falta averiguar que sabes hacerlo, pero él sabe que Drake May puede explotar jugadas, que puede correr, que puede hacer lanzamientos en movimiento que nadie puede imaginar, porque me ha tocado verlo durante las transmisiones. En el mismo partido contra los Jets hizo lanzamientos en movimiento que dices, wow, y apenas es tu segundo año, imagínate a qué más vas a llegar. Entonces, a mí es lo que me tiene esperanzado y es donde veo yo la gran diferencia. Esta química de equipo que se ve ya hoy a lo que se venía con Bill Belichick durante esos últimos fatídicos años. Sí veo un Mike Vrabel motivado, veo jugadores más alegres, veo un buen comportamiento dentro del locker room. Entonces, creo que hay mucha resiliencia dentro del equipo. Si un jugador falla, toma la responsabilidad. Se sabe cuando alguien hizo, por ejemplo, Drake May un mal lanzamiento, las situaciones de Rhamondre cuando tiene los fumbles, él mismo sale en los comunicados de prensa y se reconoce los errores y sabe que tiene que trabajar. Entonces son cosas que me están gustando mucho de esta nueva versión de los Patriotas actualizada. Perfecto. De hecho, sí, yo también pude ver a través de una transmisión, no me acuerdo si después del partido contra los Jets o uno antes o uno después, en el que justamente recibe a todos los jugadores después del partido, antes de entrar al vestidor o en el camino al vestidor, y los felicita, obviamente por la victoria, ¿no? No lo he visto en el terreno de la derrota, ¿no? De las únicas 2 derrotas que han tenido. Pero claro, si te transmite alguien como él ese tipo de cosas después de un partido, pues sí, todo es bienvenido, todo es dicha y felicidad, y todo obviamente va a seguir por el camino de lo positivo, ¿no? Entonces, pues sí, de eso no cabe duda. Aunque ahorita ya para cerrar mis cuestionamientos hacia ti, te voy a hacer otra pregunta más adelante, pero quiero darle paso ahora a Jorge para que aborde otro tema. Híjole, me gusta mucho lo que me ha platicado. La verdad es que me gusta, Brian, que te estés dando la camiseta. Yo te quisiera preguntar 2 cosas y tiene que ver mucho con nuestro draft del año pasado y el draft de este año. Primero, ¿cómo has visto la evolución de Drake May? La verdad es que hablar de los números de Drake May igual está un poquito de sobra. Está en los primeros lugares en yardas por aire, en pases completados, empatado en 4º lugar, creo que en puntos de la temporada. O sea, la verdad es que ha sido una temporada maravillosa. Yo quisiera preguntarte si tienes miedo a que esto sea muy similar a lo que pasó con Stroud en su primer año, con Daniels con su primer año. Sé que este es el segundo año de Drake May, pero realmente es el primer año con una estructura que vale la pena, con lo que ha traído Mike Vrabel. Entonces, preguntarte si estás preocupado por ese efecto para el siguiente año. Y segunda, ¿qué opinas de Will Campbell y el efecto que está teniendo nuestra línea ofensiva este año? Mira, respondiendo lo primero, sí es algo que me he cuestionado y mucho, porque estoy consciente de que ahorita la liga no sabe defender contra Drake May, porque, como tú lo dices ahorita, es segundo año y es la primera vez que tiene a Josh McDaniels con toda la libertad del mundo. Entonces la liga no sabe jugar ahorita contra Drake May. Eventualmente la liga va a saber cómo contrarrestar ciertas cosas que puede hacer, y ahí va a ser responsabilidad tanto de McDaniels como de May el desarrollar un sistema que pueda ser competitivo dentro de la liga, porque estamos conscientes de que la liga todo el tiempo está evolucionando, las defensivas están cambiando, las lecturas cambian, todo cambia. Es saberte adaptar y saber evolucionar a futuro. Yo creo que pueden hacerlo, pero sí estoy consciente de que lo que estamos viendo ahorita en cuanto a los temas de Drake May es porque la liga no sabe jugar contra Drake May. No es por otra cosa. No es porque
que sea, o sea, me encantaría reconocer y decir sí es el niño prodigio, sí es la reencarnación de Tom Brady, pero todavía es muy pronto para decirlo. Yo ahorita solamente sé que la liga no estaba preparada para un cambio tan drástico del equipo de un año a otro. Y recuérdame la segunda pregunta porque se me fue. Perdón. No te preocupes. El impacto que ha tenido Will Campbell en la línea ofensiva, ¿no? Realmente yo estuve muy dudoso, tú sabes, ¿no? Yo me quería morir en el momento que vi que Travis Hunter se nos fue, me quería morir en el momento que Abdul Carter ya no estaba, y la verdad es que ya entrados en la temporada, Travis Hunter sí empezó a mejorar mucho sus números, pero la lesión lo dejó fuera. Abdul Carter, la verdad, qué cinismo que haya querido retirar el número, bueno, volver a usar el número de Lawrence por los números que ha tenido. Entonces, yo estoy muy feliz con la decisión de Will Campbell, pero quisiera conocer tu perspectiva de esto. Mira, yo estoy consciente de las dudas que tú tenías. Yo también llegué a tener mis dudas de él, lo voy a reconocer, porque fue un tema de que no, es que parece ser que no tiene los brazos lo suficientemente largos para ser competitivo dentro de la posición, puede que no tenga la velocidad suficiente, pero si somos sinceros y realistas, ha sido la pieza clave para el desempeño de esta ofensiva y para que Drake May tenga el tiempo suficiente para hacer lo que ha hecho, y también ha apoyado mucho en el juego terrestre. Entonces yo estoy más que feliz con Will Campbell. Ahorita sí me preocupa un poco la lesión que tuvo. Sé que no es de gravedad, pero también está bien de cierta manera que tengamos la ausencia de él para saber realmente cómo está esa línea. El no tener a tu pieza clave te permite trabajar sobre el resto. Entonces, yo estoy muy contento con él. Pero si lo comparo con las otras selecciones del draft, creo que hicimos la decisión correcta, porque Travis Hunter no iba a sobrevivir jugando ofensiva y defensiva con el peso que tenía, y Abdul Carter era más boca floja que otra cosa, sinceramente. Entonces, como dices, era un sí mismo querer volver a utilizar el número de la leyenda que es Lawrence Tate. Entonces, yo estoy muy feliz con Will Campbell. Perfecto. Listo, ¿verdad, Jorge? ¿Algo más que quieras añadir ahorita? No, sin problema. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora con George, no sin antes nada más recalcar rápidamente que, bueno, como ustedes saben, los Patriotas han perdido 2 partidos, han ganado 10 y todavía no descansan. De hecho, será uno de los últimos equipos que esté descansando dentro de 2 semanas. Y bueno, eso también creo que define mucho tu temporada, ¿no? Cómo la confeccionas y cómo la vas distribuyendo o vamos acomodando dependiendo cuándo sea tu semana de descanso. Adelante, George. Y creo, Ángel, me parece que van a conseguir antes de esa semana de descanso la victoria número 11 el lunes por la noche frente a Gigantes. Todo indicaría en un tema de lógica que así fuera. Mira, tanto el tocayo como Brian venían recalcando una cuestión que me parece importante, de hecho 2. Una, el calendario de Inglaterra es cierto que no era uno de los más complicados de la liga y me parece que de ello se han aprovechado en el buen sentido de la palabra para tener el récord que tienen en este momento. Sí. Y otra, bueno, la cuestión del realismo, que al final quitándose la playera, quitándose el casco y admitiendo tanto sus virtudes como sus propias cosas no tan luminosas, caen en la cuestión de la realidad. Mira, los Patriotas de una u otra forma me recuerdan mucho a mis Bengals del 2021, que nadie se esperaba ese año que llegaran tan lejos y que bueno, tocayo, nosotros nos llevamos así, no seas manchado, ¿cómo nos comparas con Ben? ¿Qué pasó? O sea, estaba por decir eso, o sea, llegaron hasta el Super Bowl y de haberle dado un segundo más en esa última jugada, Burrow lo habrían ganado. Y también me recuerdan mucho a los Commanders del año pasado. ¿A qué voy? O sea, Nueva Inglaterra ya con un calendario más difícil que seguramente van a tener el año que entra, porque se van a encontrar seguramente a Denver, van a tener los 2 juegos con los Bills, van a tener ahí a Baltimore, el campeón del norte, o a Pittsburgh, el que resulte, a
a los Rams, porque enfrentan a la oeste, de hecho enfrentan a toda la división oeste igual de la americana, se van a encontrar a Kansas City, a los Chargers, a los propios Raiders, que de hecho los Raiders junto con Pittsburgh son uno de los dos equipos que pueden presumir haberle ganado a estos Pats en 2025. A mí lo que voy es, ¿cómo evitar que los Pats vengan en una caída tan estrepitosa ya cuando los equipos los tengan bien estudiados, como va seguramente ser para la próxima temporada? Que no caigan tan estrepitosamente como los Commanders de Jayden Daniels, porque Drake May, quizá no en cuanto a estilo, pero sí podría compararse un poco lo sorpresivo que son estos Pats con lo sorpresivo que fueron los Commanders de la temporada que sigue. Y esto evidentemente a un futuro. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que en general, para que estos Pats puedan mantener este empuje que están teniendo en este 2025 y que dure, bueno, para varias temporadas, teniendo en cuenta que en su división Miami va a entrar en una reestructuración más. Los Jets no sé qué vaya a pasar con ellos. Van a desaparecer. Tienen mucho draft. Bueno, puede ser. Y los Bills que van a ser su oposición número 1. Y aparte lo que tienen en la misma conferencia americana. Mira, viendo las cosas de esa manera, te doy la razón en el tema del calendario. El calendario fue mucho más fácil de lo esperado. Y sí, efectivamente han sacado ventaja de ello. Yo creo, y me duele decirlo, pero creo que para evitar una caída precisamente como la que mencionas, que tuvieron los Commanders este año, como sucedió con Stroud, en el presente, creo que deben de tener una derrota garrafal antes de que termine esta temporada, para aterrizarse a la realidad de cómo es verdaderamente la liga, de lo que es enfrentarse contra un verdadero equipo, porque sí, nos hemos estado enfrentando equipos que están en reconstrucción, equipos que son verdaderamente malos en cuanto a temas desde el dueño hasta el aguador. Entonces no es algo realista lo que estamos atravesando ahorita. Yo amo que estemos 10-2 con este récord siendo el número 1 de la liga, pero sé que no es real. También por la cuestión de que la liga, como mencioné hace un rato, no sabe defender contra Drake May. Entonces sí creo que necesitan una derrota, pero que sea una paliza, para aterrizar al equipo y entender realmente dónde están las verdaderas carencias, dónde se deben hacer realmente los ajustes, porque no es lo mismo ajustar de pasar de jugar contra los Jets, después contra Miami, y después contra los Raiders, y después contra los Bengals, porque no son equipos que realmente te están presentando un verdadero reto, porque son equipos que mientras está sucediendo el partido, oye Brian, fallando. Perdona que te interrumpa, pero te hago una pregunta con eso que estás diciendo. Solo nos quedan dos equipos que podrían dar ese tipo de victorias sobre los Patriotas. Un Baltimore, que están en modo playoffs desde hace unas semanas. Mi tocayo lo puede saber mejor, y también Ángel, que son miembros de esa división en fanatismo. Y los Bills, que la verdad vienen muy mal. Entonces, híjole, ¿cuál de esos dos crees? Siendo sincero, yo creo que ambos partidos nos van a costar trabajo, y no creo que ninguno de esos nos dé esa derrota que espero. Creo que va a suceder hasta playoffs. Y digo, no sé al día de hoy cuál sea el equipo que enfrentemos, pero espero que sea el equipo que nos aterrice a la realidad para poder iniciar bien la siguiente temporada, que va a presionar a McDaniels a desarrollar un sistema ofensivo bueno y a buscar las verdaderas armas que necesitamos a futuro, porque como les dije hace un rato, los receptores que tenemos no son a futuro, no funcionan para un proyecto real, simplemente son, pues sí, ahorita lo que tenemos, no hay más. Entonces eso es lo que yo creo que se necesita, una derrota dura para poder ajustar y evitar una catástrofe como la que están pasando otros equipos después de haber sido sorpresas.
Sí, de hecho pensamos en ese sentido muy similar, Brian. Yo también creo que todos los equipos sí que van bien, obviamente tienen que caer antes de la postemporada para darse cuenta a tiempo, ¿no? De justamente qué es lo que se pueden encontrar en enero, y no volver a pasar por ello. Digo, ya habrá quienes a lo mejor se encuentren en otras condiciones, en otro estadio, en otra, con más o menos lesionados. Eso a lo mejor ya no está tanto en sus manos, pero sí coincido mucho contigo en esta forma de pensar. Para ir concluyendo, Brian, y agradeciéndote obviamente tu tiempo, tus palabras, y que seas más humilde que el señor Jorge Arévalo, que no es por ser chismoso, pero se subió un ladrillo y nos ha costado bajarlo, no tienes una idea, o sea, anda insoportable, anda empalagoso, no, está peor que cuando nació su hija este hombre, honestamente. Pero para cerrar, mi estimado Brian, quiero preguntarte, ¿cuál era tu récord antes de esta temporada y qué tan lejos está ahora? O sea, ¿a qué voy con esto? Este Mike Vrabel, cuando tuvo a Tennessee, lo volvió un equipo de peligro, ¿no? Sí, le costó su primera temporada, marca de 9-7, pero posteriormente con otra marca de 9-7 logró ganar los 3 partidos de la postemporada, incluyendo ronda de comodines, y se quedó en la final de conferencia, ¿no? Pero después, con marca de 11-5 y con marca de 12-5, pierde los primeros partidos que enfrenta y ya después pues se desvanece. Entonces, ¿qué tan lejos está ahorita lo que tú veías en agosto como para empezar a prevenirnos, no sé si sea muy pronto, de que a lo mejor le pueda suceder lo mismo con los Patriotas a Mike Vrabel? Mira, te voy a ser muy sincero. Al inicio de la temporada yo creí que, como estamos en etapa de reconstrucción, quarterback nuevo, sistema nuevo, prácticamente todo nuevo, yo estaba empujando a que iba a ser un récord mediocre estilo Mike Tomlin la primera temporada. Ok. Y ha sido completamente lo contrario. Digo, entiendo el tema de que el calendario ha sido más fácil de lo esperado, pero yo esperaba ser de media tabla, un equipo mediocre este primer año, y la realidad ha sido completamente otra. Creo que lo que mencionas de Mike Vrabel, en su momento con Tennessee lo que le hacía falta realmente era mayor capacidad ofensiva, porque las defensivas eran buenas que fabricó Mike Vrabel. Pero tenía Derrick Henry, Brian. Sí, pero no puedes vivir del ataque terrestre y menos confiando con Ryan Tannehill. AJ Brown. AJ Brown terminó siendo también una decepción en las Águilas y ha sido alguien que no ha vivido a la altura de las expectativas. Ok. Vale. Me encantaría que hubiese un reencuentro de AJ Brown con Mike Vrabel, no me malentiendan. Es algo que añoro para el próximo año, porque sufro viendo a AJ Brown en las Águilas. Tanto talento desperdiciado duele. Entonces me encantaría un reencuentro. Ok. Entonces, tú en concreto, veías, ¿qué? ¿8 victorias? A lo mucho. Okay. 8 victorias, 9 como máximo. Ok. Y ahorita estamos ya en la semana en la que vamos y vamos 10-2, sí. Entonces ya está superando por mucho. Sí. Perfecto, muy bien. Ya para cerrar, ya que Jorge ya no tiene más preguntas, George, ¿algo que quieras añadir para el invitado? No, nada más, que estos Patriotas, les digo, me parece que van en buen camino. Vamos a ver cómo terminan esa temporada. Lo único que resalto al final es que esa derrota de la que él hablaba, esa derrota estrepitosa, no sé, no especificó si la quiere al final de los playoffs o en esta temporada regular. Yo creo que una derrota ahorita pues sería para bajar. No, en regular. Sí, dijo en temporada regular, ¿no, Brian? Bueno, mira, yo quisiera que fuese en temporada regular. No sé si llegue, porque los adversarios que nos restan tampoco vienen tan sólidos. Entonces, quizás, no lo sé, quizás este lunes perdamos de manera estrepitosa contra Jameis Winston. O sea, no lo sé. Puede ser, si sigue jugando Winston en lugar de Jackson Dart, puede que perdamos contra él después del partido que dio este fin de semana. No lo sé, puede que eso sea el
la derrota que necesitemos, porque no es como que tengamos la mejor historia con los Gigantes, entonces puede que venga de ahí. O sea, no sería una sorpresa para mí, no quisiera, pero puede que sea ahí. Ok. Aclarado. Y más que Gigantes, es un equipo que ha dejado ir 5 ventajas de doble dígito llegando al último cuarto. Esa es otra cuestión. O sea, es un equipo que en sí no juega tan mal. Pero lo que yo iba es, precisamente regresando a lo de Washington. Washington, te acordarás, en la final de la Conferencia Nacional del año pasado le metieron casi 60 puntos. Uh-huh. Fue una derrota muy estrepitosa y ahí se quedó Washington, en ese trance. Entonces, por eso hay que ser, creo que en ese sentido, un poco cuidadoso de qué tipo de derrota va a suceder, porque si es una derrota estrepitosa, como tú ya lo dijiste y lo especificaste, es en temporada regular, es algo que se puede dejar atrás, e incluso te puede servir, como bien dijiste, para poner los pies sobre la tierra. Y una derrota estrepitosa a veces no necesariamente es que pierdas por paliza, sino una derrota precisamente comienzas contra los Gigantes, de los cuales no esperas nada, y te sacan un partido, o contra Miami, o contra los Jets, no sé quién. Pero una derrota estrepitosa también te puede llegar en postemporada y quedarte ahí y no recuperarte de ella, como es los Commanders. Entonces, yo creo que ahí, pues Nueva Inglaterra, como bien dices tú y dice el tocayo, no va a llegar mucho más allá del primer partido. Me parece que van a dar pelea. Si no llegan más allá del primer partido, volverían a perder en Foxboro. Pero sí, me parece una temporada de la cual hay que tener mucho cuidado en el análisis a futuro para poder seguir construyendo y evidentemente no se caiga este equipo. Perfecto. Esa es la conclusión entonces de George. Ya Jorge dijo lo que tenía que decir y lo vamos a tener que seguir escuchando hasta el final de la temporada. Entonces mejor que ahorita se guarde todo lo que tenga en el bolsillo el buen Jorge. Y mi estimado Brian, pues reiterándote el agradecimiento por este tiempo, por tu sinceridad, más que nada, porque también es lo que buscamos en los invitados. No sé si tengas algo más que añadir en torno a los Patriotas, en torno a lo que ves, en torno pues a esta temporada que sí, básicamente no es la que todos imaginábamos. Mira, yo lo último que tengo que agregar es un agradecimiento a todos ustedes por permitirme formar parte de este foro. La verdad lo he disfrutado mucho. Ha sido una gran tertulia la que se ha armado este día, entonces mucho agradecimiento a ustedes. Y a mi equipo, yo les espero lo mejor, pero sé que todavía nos falta mucho para ser ese titán que éramos hace unos años. Entonces, mucho por venir y creo en el proyecto. Perfecto, Brian. Qué gran forma de cerrar. Y pues nosotros, antes de pasar al otro tema y de invitarte, obviamente, Brian, si te quieres quedar a escucharnos y a ser parte también, a platicar de lo que tenemos todavía en el tintero, pues obviamente eres bienvenido. Yo nada más decía, para terminar, obviamente si hoy fueran los playoffs, los Patriotas serían número 1 y estarían a la espera de el que avance entre Buffalo o Denver, Jacksonville y Potros y Chargers contra Baltimore. Obviamente pues sabemos, dependiendo quién gane, se hace ahí el sándwich o se eliminan equipos y estaríamos viendo a quién recibiría, porque eso es un hecho. Patriotas estaría jugando en el Gillette Stadium la ronda divisional. Pues bueno, así concluimos con este primer equipo que analizamos de esta temporada. Más adelante tendremos, como ustedes ya saben, y es una tradición aquí en Sport Ball, otros invitados y a los otros equipos conforme se vaya confirmando, entre comillas, su clasificación a la postemporada. Denver, Rams, Filadelfia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cambiamos de tema, Jorge, George, para abordar ahora lo que tiene que ver con los semifinalistas a el Salón de la Fama del fútbol americano en su era moderna, perdón. Hace un par de meses, en agosto, si no me equivoco, no tengo bien la fecha, teníamos 52 que podían ser considerados. Todavía esto se va a reducir a 15 finalistas, o sea, no concretamente la mitad, pero se van a ir 11 que están siendo considerados. Y yo a lo que quiero que entremos, compañeros, es a ver quiénes se terminan yendo, ¿no? De entre los primeros 52 que se nombraron, ahora los 26 que tenemos.
y obviamente pues escucharlo y saber de parte de ustedes quiénes creen que terminen pasando los otros 2 filtros que restan para que tengamos a 6, 7 que regularmente entran año con año. Entonces vamos a ver rápidamente porque por aquí tenía la comparativa en, insisto, agosto. En cuanto a... Vamos a ir por posiciones para que sea un poquito más sencillo y la vamos a ir pimponeando. A ver, Jorge. En agosto teníamos 3 quarterbacks. Eran Drew Brees, Eli Manning y Philip Rivers. En el caso de Brees y de Rivers, ya están siendo nominados en su primer año de elegibilidad. Mientras que Eli formó parte de los últimos 15 el año anterior. Y pues los dos pasan el filtro. Creo que válido, ¿no? Creo que tienen hasta cierto punto los números para ello. Mira, yo creo que si les pongo un ranking a estos 3 jugadores, yo sé que Eli Manning tiene 2 Super Bowls, pero para mí debería entrar Drew Brees sin ningún problema. Philip Rivers, si no entra, no me molestaría. Eli Manning tampoco me molestaría que lo dejaran esperando. Y yo sé que mucha gente que nos está escuchando va a decir que es porque estoy ardido, porque nos ganaron esos 2 Super Bowls. No. Y sí, por supuesto, claro que me duele, Ángel. Pero ¿sabes qué es lo que le quiero decir a la gente? Yo no odio a los Gigantes. ¿Sabes por qué no los odio? Yo diría a los Gigantes, si aparte de habernos ganado sus 2 Super Bowls, hubieran sido un equipo contundente, que cada año con año te preocupara jugar con ellos. Pero realmente fuera de esos 2 años de Eli Manning, esos 2 Super Bowls que tienen, y que realmente no puedes contar la historia de Tom Brady sin él, quita esos 2 años de la historia de Eli Manning. ¿Tú me meterías al Salón de la Fama? Buen punto, ¿no? Tienes un buen punto. Entonces, la verdad es que Drew Brees iba a entrar, Philip Rivers otro año no me molestaría, e Eli Manning mételo en 5 años. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues los mismos 3 quarterbacks que estaban en agosto siguen en camino. Ahora, George, había 8 running backs. Warwick Dunn, Eddie George, Marshawn Lynch, LeSean McCoy, Lorenzo Neal y Rick Waters. Todos ellos han sido descartados. Y solamente se han quedado Frank Gore, que está también en su primer año de elegibilidad, y Fred Taylor, que fue finalista en 2024-25. ¿Te sorprende que se haya ido alguno de los que he mencionado o también es para ti muy válido que solamente se queden 2 de 8? Pues dijiste Frank Gore, que pues sí, podría ser un histórico en San Francisco, pero nada más. O sea, fue un buen running back y nada más. Y Fred Taylor, si la memoria no me falla, jugó en los Jaguares por allá por 2005, 2006, 2007, más o menos en las épocas de David Garrard, pero igual no mucho más. Me parece que está a años luz, por ejemplo, un Marshawn Lynch. Y pues no sé, Eddie George, pues me acuerdo de él muy a principios de este siglo, finales de los 90, con los Titanes de Tennessee, jugando un Super Bowl, aquel dramático Super Bowl frente a los Rams y echándose tiros contra la defensiva de los Ravens, prácticamente él solo. Pero realmente, en lo que se refiere a estos running backs recientes, si es que así se le puede decir, pues yo creo que Marshawn Lynch está muy por encima de muchos de los que me dijiste, y sobre todo los 2 que se quedan como finalistas. Frank Gore, pues sí, o sea, sí puede ser, digo, sí fue un buen corredor, sí, sin lugar a dudas. Y Fred Taylor, pero para mí, pues, por ejemplo, tiene mucho más nombre, alguien que nunca va a estar, pero que evidentemente fue un muy buen running back. Ray Rice, por ejemplo. Ok. O sea, pero hay temas domésticos, exactamente. Sí, o sea, no van ya por eso, porque si no sería alguien sumamente elegible. Entonces, pues, no, la verdad no me llena mucho las selecciones que se quedaron, ¿no? Yo sé que en algún momento Marshawn Lynch va a entrar sin lugar a dudas, por lo que representó y por la forma en cómo explotó en la segunda mitad de su carrera con Seattle, ¿no? Y si Pete Carroll le hubiera dado el balón en ese acarreo del Super Bowl 49, ya estaría adentro. También lo frenábamos, mi estimado. Así es.
Bueno, era primer y gol, no creo que en 4 oportunidades no fueran a correr una yarda. ¿Sabes qué me da más risa, George? Que dice, también lo frenábamos, o sea, se iba a meter a la cancha Jorge Arévalo. Obviamente, yo tras de Hightower de ¡no! No. Esa jugada, ¿se acuerdan de Duron el número 37 que juega en Inglaterra en aquella oportunidad? Él fue el que dijo, esa jugada sí la va a mandar Pete Carroll, y tal y como lo dijo, porque un año antes había estado, ¿quién me dijiste? Rodney Harrison, el comentarista, que fue safety de nosotros. No, ya Rodney Harrison ya se había retirado. No, 37 dice, de ese partido. De ese partido, del Durán Harmon. Creo que sí, o el Browner, se llamaba Browner, algo así. Browner, claro, el que venía de Santos, el cornerback, ¿no, Brian? Sí, o sea, era un cornerback que estaba... Brandon Browner, exactamente, que un año antes había ganado el Super Bowl frente a Denver con esa gran defensiva que seguía evidentemente de Seattle, y él fue el que le dijo al coordinador de Nueva Inglaterra, y es ahí donde cambian esa jugada. Si han visto la película de ese Super Bowl, ahí cambian esa jugada y dicen, ellos van a hacer esto, y tal y como sucedió. Por eso Malcolm Butler le gana ahí a Ricardo Lockett. Pero no solo les dijo eso, Tocayo. No solo les dijo eso, Tocayo. Gracias a que Brandon Browner les dijo de esa jugada, los Patriotas la noche anterior la practicaron. Justo por eso Malcolm Butler sabía, por eso Malcolm Butler estaba preparado. Sí, Malcolm Butler que... si es así, bueno, no sé si, o sea, si fue así, o sea, no me estás choreando. 100%, no es choro, sí pasó, se practicó la jugada el día anterior. Es que era muy obvio que en un primer gol, como era un touch push, pues ibas a ir con Marshawn Lynch, ¿no? Entonces, obviamente, no podías apostarle a las 4 jugadas y ir con Marshawn Lynch. Tenías que tener otras opciones, ¿no? Si hubiera anotado Russell Wilson, pero yo les pregunto, si Russell Wilson hubiera anotado ese pase, no estaríamos diciendo ahorita que Pete Carroll era un genio en el Super Bowl porque engañó a todos, porque todos sabíamos que iba a correr. O sea, somos muy injustos con esa llamada, porque tú lo acabas de decir, Tocayo. Todos sabíamos que iba a correr Marshawn Lynch, y tiene razón, tal vez en 4 oportunidades no lo hubieran podido detener. Uh-huh. Pero si Pete Carroll hubiera sido exitosa esa jugada, todos hubiéramos dicho que era un genio porque nadie se hubiera esperado el pase. Sí. Sí, tal vez, sí. El destino hubiera sido todo eso. No cabe duda. El caso, porque nos estamos saliendo un poquito de la situación, es que pues está entonces Frank Gore, histórico de 49, y Fred Taylor, que efectivamente, George, estuvo 11 campañas con los Jaguares y de hecho concluyó su carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Más de 11,000 yardas las que acumuló. Creo que también es un número a considerar y para entender por qué se queda en la lista de semifinalistas. Vamos a pasar ahora a los receptores, que increíblemente eran 7 hace 2 meses y se han quedado 5. Los únicos que se fueron fue Aquan Boldin, que creo que muchos ubicarán con los Cardenales de Arizona, y Jimmy Smith también es el que no continúa. Los que siguen en lista, mi estimado Jorge, es Larry Fitzgerald, también con los Cardenales, y que es su primer año de elegibilidad. Torrey Hall, que estuvo entre los finalistas hace un año. Steve Smith Sr., también finalista hace un año. Hines Ward, de los Steelers. Y Reggie Wayne, de los Potros de Indianápolis. A ver, aquí más allá de preguntarte por los que se fueron, amigo, ¿quién crees que pase pensando a lo mejor en los mejores 3, no sé, de esos 5 que siguen? De esos 7, perdón, que siguen. Mira, realmente, y espero que no me dejen mentir todos los que están escuchándonos y que lleguen los comentarios después, pero no sé si sepan todos, pero una de las posiciones más difíciles para entrar al Salón de la Fama es el receptor. Realmente a los receptores les ponen una vara tan alta de Pro Bowls, de lo que tienen que hacer, que por eso ahí estamos viendo un receptor como Reggie Wayne, que no haya entrado al Salón de la Fama, es algo que para mí es algo muy sorprendente. Yo realmente con esto que yo sé de cómo miden a los wide receivers, yo estoy casi seguro, Ángel, que el único seguro en esta lista es Larry Fitzgerald.
¿En su primer año de elegibilidad? Sí, pero acuérdense, y hay un dato que para mí es el dato de los más increíbles en la NFL. No recuerdo el número exacto ahorita que pasemos lo investigo y se los comparto para no dejarlos con la duda. Uh-huh. Pero quiero que sepan que Larry Fitzgerald tiene más tacleadas defendiendo intercepciones que balones sueltos. O sea, que se le hayan caído pases. O sea, es impresionante el número. Ponte a pensar que como receptor hayas tacleado a más jugadores que interceptaron a tu quarterback que balones que tú soltaste a lo largo de tu carrera. Es algo impresionante. Y realmente Larry Fitzgerald, para mí, si hubiera jugado en otro equipo, pudo haber sido considerado el mejor receptor de la historia. Mi compañero Brian no me va a dejar mentir. ¿Cuántas veces soñamos que nos aceptaran de Jarín y se fuera a Patriotas, ¿no? Tipo Megatron, que se atascan con equipos que no son exitosos, pero bueno, yo creo que de ahí Larry Fitzgerald es el único que tiene el criterio para entrar en su primer año. Los demás, no me molestaría que Reggie Wayne entrara. Creo que Smith Sr. está todavía un poquito lejos, y aquí se los voy a dejar un poquito más a ustedes, porque yo no soy tan conocedor de Torrey Holt, ni de Hines Ward. No, yo de Torrey menos, sinceramente. Pero, perdón, para redondear el tema de Fitzgerald, te compro lo que dices, porque aparte yo me acuerdo perfectamente, pues obviamente fue en ese Super Bowl contra los Steelers, cómo recorre las mismas 100 o 99 yardas que James Harrison, perdón, para tratar de evitar que haga el pick six, ¿no? En esa última jugada del segundo cuarto, cuando le intercepta al quarterback de los Cardenales, y ahí ves a Fitzgerald, ¿no? Corriendo por toda la banda, incluso saliéndose, volviéndose a meter, llevándose de corbata a los que estaban pegados a la línea y brincando entre los que ya pedían oxígeno para tratar de alcanzar a James Harrison, y sí lo alcanza, nada más que ya dentro de la zona, obviamente. Y ahora te hago una... Te perdimos, Jorge, a ver otra vez. No, te hemos perdido, amigos. Estás con el micrófono abierto, pero ya no te escuchamos. Pero bueno, ahorita que puedas solucionarlo, te volvemos a escuchar. El caso es que, bueno, lo que se conecta a Jorge, pues solamente quedan 5 y vamos a ver quiénes avanzan. Mi estimado George, para meterle un poquito de velocidad, voy a hablarte de 2 posiciones a ti. Porque de los 2 alas cerradas que había y de los 3 punters o kickers, o más bien punters y kickers, solamente... ¿Ya me escuchas, Fred? Ah, sí, Fren, ahí estás. A ver, complementa, porque estábamos pasando a otra categoría. Nada más rápido. Muchos analistas y especialistas dicen que Julian Edelman jamás va a entrar al Salón de la Fama. Julian Edelman es el tercero o cuarto receptor con más yardas en postemporada. Es un jugador con 3 Super Bowls y un MVP de Super Bowl, y dicen que nunca va a entrar al Salón de la Fama por el número de Pro Bowls. Así de difícil es entrar al Salón de la Fama para los receptores. Pues mira, yo si fuera Edelman, o sea, sí me molestaría en un inicio, pero ya con la jugada que hizo en el Super Bowl 51, ¿no? De ese pase, de meter las manos para que ese balón jugada no le debería tocara dar el el pase suelo. al Salón de la Fama. Ajá. Pero vamos, o sea, si no entras, se va a acordar la gente mucho de eso, ¿me explico? O sea, a lo mejor no se acordará del nombre, pero sí de lo que ocasionó esa jugada, o de lo que formó parte de esa jugada. De acuerdo. Si a David Tyree se lo quieren dar, él pasa al Salón de la Fama por el helmet catch. Sí, claro. O no sé si ya se lo vieron. Sí. No estoy muy seguro, no recuerdo, pero sí, o sea, hay jugadas que te encumbran, ¿no? Y que a lo mejor te cuesta más el nombre, pero no insisto, el marco, ¿no? Lo que produciste con ese tipo de recepciones, definitivamente. A ver, George, iba contigo. Entonces, se han quedado un ala cerrada y un kicker. Se fue Greg Olsen, se quedó Jason Witten como semifinalista, y se fueron como punter kicker Gary Anderson y Shane Lechler, mientras que se quedó Adam Vinatieri. No hay mucho para darle vuelta. ¿Crees que los dos tienen lo necesario para entrar, tanto Witten como Vinatieri? Bueno, totalmente, ahí sin objeción. O sea, Jason Witten por encima de Jay Novacek y de Billy Joe Dupree, y de Mike Ditka es el mejor ala cerrada en la historia de los Vaqueros. Y pues Adam Vinatieri, pues aquí, pues
ganó 4 supertazones. Sí. Yo creo que no hay más que decir, y aquí los compañeros de Nueva Inglaterra lo pueden confirmar. O sea, ganó con Nueva Inglaterra, con Brady, y ganó con Indianapolis, con Peyton Manning. No sé si por ahí Steven Gostkowski podría llegar a comparársele, pero yo creo que en ese aspecto tanto Jason Witten como Adam Vinatieri no hay duda. Ellos sí, con todas las de la ley tienen que entrar al Salón de Fama, y yo creo que ya tendrían que haber estado desde hace rato. Me sorprende incluso que sigan sin entrar. Sí, en el caso de Vinatieri es finalista el año pasado, y en el caso de Witten junto con Olsen están en su primer año de elegibilidad. Recordemos que, si no estoy en un error, tienen que pasar 5 años una vez que te retiras para que puedas ser considerado, ¿no? Para ello. En el caso de los head coach, ahora hubo una modificación, creo que hace 2 años, y ya nada más requieres 1. Por lo que, pues cuando lo haga Bill Belichick, no sé si ya estén considerando el que ahora esté en colegial como retirado o no de la NFL en concreto, pues podría ser nominado inmediatamente, ¿no? Entonces, pero bueno. Oye, Ángel, un dato nada más en contra del caso de Vinatieri. ¿Sí? Solo hay 3 pateadores en el Salón de la Fama en toda la historia de la NFL. Sí te creo, sí. Son de esos, de esas posiciones, de esos jugadores infravalorados, pero te creo completamente que sí tengamos muy pocos elementos hasta el momento. No sé en cuántos sean en concreto ahorita que forman parte del Salón de la Fama, pero si lo hacemos, la dimensión obviamente y el porcentaje va a estar paupérrimo definitivamente. Bueno, y de hecho te los digo, realmente es Gene Steiner, como lo existe, es un place kicker que jugó para Kansas City, para Green Bay y Minnesota. Morten Andersen, que es el pateador más prolífico en la historia de la NFL, que entró en el 2017. Ray Guy, el único punter que ha sido inducido al Salón de la Fama en el 2014. Lou Grasa, un tackle ofensivo que se volvió pateador y entró en el Salón de la Fama. Y George Blanda, un quarterback que pateó por 26 temporadas y lo indujeron en el 1981. Fíjate. No, pues sí. Ahí creo que tiene mucho que ver, obviamente, el contexto, ¿no? De por qué y cómo entraron. Me imagino que hicieron algo muy significativo para que con sus números simplemente no les alcance, ¿no? Porque en el caso de Vinatieri, ya lo dijo George, 4 títulos creo que son suficientes, ¿no? Y esa patada del partido que los fanáticos de Patriotas en Inglaterra lo conocemos como el partido de la Nevada, los que no lo conocen como el tush push, pero las 2 goles de campo de ese partido le deberían entrar al Salón de la Fama. Sí, completamente de acuerdo contigo. Pues vamos a ver primero si pasa, insisto, el filtro de los finalistas que a finales de diciembre se estará revelando. Vamos contigo, Jorge, y también insisto, para meterle un poquito de velocidad. Tenemos 3 elementos de la línea defensiva y 2 linebackers que se han quedado entre los posibles. Uno de ellos lo conoces muy bien. Hablo de Vince Wilfork, Kevin Williams, Robert Mathis en el tema de los linieros, y Luke Kuechly y Terrell Sox en el caso de los linebackers. ¿Crees que alguno de estos logre estar entre los finalistas, Jorge? Mira, Vince Wilfork podría ser, ya que técnicamente fue, no sé si el primero, Ángel o George o Brian, que me puedas mentir, no sé si el primero o de los primeros jugadores con los cuales se inventó la posición del nose tackle. Ese tackle de frente defensivo gordo, pesado. Por ejemplo, hoy un Vitabea, por ejemplo, ¿no? Que sería el ejemplo. Entonces, creo que por ese tema histórico Vince Wilfork podría entrar. Realmente no lo sé, los de otros 2 no soy tan familiarizado. Y en el tema de los linebackers, esos 2 linebackers los conozco perfectamente. A mí me sorprende, Ángel, que Luke nunca puedo pronunciar su nombre bien. Kuechly no haya entrado antes. Yo creo que le han de echar en cara que se retiró muy joven. Yo creo que por eso no lo han dejado entrar. Y Terrell Sox, pues la verdad también un linebacker que da miedo, ¿no? Para mí, Vince Wilfork y los 2 linebackers tienen criterios para pasar, pero pues también son muy especiales estos señores que deciden quién entra y quién no al Salón de la Fama. Oye, pero qué injusto sería que le des entrada a un Terrell Sox primero que a Kuechly, cuando quiero pensar que Kuechly se cuidó, ¿no? De un tema mental, de un tema
de salud o físico, lo que sea, cuando Terrell Sox era un kamikaze. O sea, ese jugador entraba yo creo que a estamos hablando de matarte. un tema generacional. Yo creo que estamos hablando de un tema generacional, Fred. Yo creo que depende a quién le preguntes. Le preguntas a una persona de 45 años para arriba, te va a decir, claro, Terrell Sox se esforzó más. Le preguntas a alguien de 30 para abajo y tal vez tenga un poquito más de noción de las dificultades y problemas emocionales y físicos que tú estás poniendo. Y yo creo que una persona de más años te diría que la presión es un privilegio, una persona más joven te diría que la salud mental es un privilegio. Entonces, es muy interesante el debate ahí. Buen punto, la verdad tienes un buen punto. Aunque insisto, Terrell Sox no era un tema de presión. Ese hombre te entraba a matar. O sea, si él no salía vivo, no salían vivos los otros 50 y tantos que forman parte del partido, honestamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. En el caso de los linieros ofensivos, perdón, me los salté, me fui a la defensiva. En el caso de los linieros ofensivos, George, de 12 que teníamos, ahora sí que como dice la canción de los perritos, de 12 que teníamos nos quedamos con 6. Willie Anderson, que fue finalista el año pasado, Lomas Brown, Jerry Evans, que también fue finalista el año pasado, Richmond Webb, Steve Wisniewski y Marshall Yanda, también fue finalista el año pasado. ¿Te sorprende? ¿Te quedarías con alguno? ¿Cómo ves este grupo de linieros? Pues ojalá entre Willie Anderson de los Bengals, muchos años ahí junto a Andrew Whitworth, que en algún momento igual va a entrar. Y de los demás, pues mira, aquí sí la memoria me va a fallar, no me acuerdo de muchos de ellos. Del que sí me llevo a acordar es de Marshall Yanda, que estuvo con los Ravens muchos años. Pero de ahí en fuera, pues yo me acuerdo de mis dice son 6, de 4 no me acuerdo, de los 2 sí me acuerdo, pero pues, si así fue, me parece fue buena elección. Willie Anderson desde hace mucho quiere entrar y creo que Yanda está en su primer año, ¿no? Efectivamente, no, fue finalista el año pasado, ¿no? Debe ser su segundo, yo creo. Sí, y ahí de otro de Baltimore, no sé si ya haya entrado, ahí sí desconozco también. Sí. No sé si se acuerdan un grandote, un tackle izquierdo, Jonathan Hopkins, pero altote, como de 2 metros y tantos, no sé si se acuerdan. No sé si ese ya entró igual, pero no estoy seguro. Y si no así, igual me sorprende. No sé si se acuerdan, pero más o menos porque jugó en la división. Pero sí, me parece que si esas son las 6 selecciones, creo que ahí sí no voy a debatir mucho y pues ya solamente quedarían los cornerbacks, ¿no? Exacto. Los defensivos secundarios. Exacto. Lo que sí quiero nada más resaltar rápido en tema a los linieros ofensivos es que los 3 centros que estaban propuestos en agosto se cayeron. Hablo de Olin Kreutz, Nick Mangold y Marquise Pouncey. Pouncey, que de hecho estaba en su primer año. Se quedaron tackles y guardias. Entonces, habría que echarle un ojo, pero me imagino que también en la posición de centro debe ser muy complicado ingresar. ¿No? ¿Qué pasó, Jorge? Sí. Pues yo creo que unas de estas deberían de hacerla a Nick Mangold por el tema que sucedió, ¿no? Como una especie de homenaje. Sí. No sé si no va a ser en esta, pero probablemente el año que entra. Sí, es verdad, podría ser una especie de ingreso post-mortem, ¿no? Obviamente. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y cerramos con los corners, como dice Jorge. Rodney Harrison, Earl Thomas y Darren Goodson son los que se quedaron. Todos ellos cornerbacks. No, cierto, Darren Goodson safety, perdón. Los otros dos son Earl Thomas también es safety, perdón. Y Rodney... no, los 3 son safeties. Los 3 son safeties, disculpen. Sí, claro que sí. Sí. Los que se fueron fue Samuel, Tillman y Vincent. Ellos 3 cornerbacks. Fíjate que yo creo que Rodney Harrison no ha entrado por el odio que algunos jugadores le tenían. No sé si sabían, pero Rodney Harrison cuando sale de los Chargers lo llamaban un jugador sucio. Al parecer lo tenían visto como un jugador muy agresivo, que rompía mucho las reglas y que lastimaba a los jugadores con intención, ¿no? Él siempre peleó mucho eso, yo creo que esa es una razón por la cual no ha entrado. Earl Thomas, es el Earl Thomas de los Ravens, ¿cierto? No, bueno, empezó con Seattle, se famoso con Seattle, en el Uniform. Ahí voy a entrar yo. Dale. Ahí
Earl Thomas fue el pulmón de esa defensiva junto con Cam Chancellor, que próximamente también va a entrar, bueno, va a ser finalista en otros años, pero sí, Earl Thomas es famoso con Seattle, y Rodney Harrison recordando sus bellos tiempos, que fue el motivo por el cual lo quiso Bill Belichick, porque él jugaba al límite. Hasta donde decía la regla que podías pegar, ahí pegaba. Y mira, ya aquí me dieron el dato más importante y pues cómo no meter al Salón de la Fama al líder de una de las defensas más importantes, ¿no? Realmente pensemos cuántas secundarias, cuántas defensivas han tenido algún apodo y veamos la importancia, ¿no? Digo, ahorita nada más pensemos en la línea de Boone y pensemos en la cortina de acero de tus acereros, mi estimado Ángel. Que por cierto, Brian, pateaste muy duro ahí a su Mike Tomlin hace rato en la transmisión, ¿eh? Me van a regañar al rato, el jefe nos va a regañar. No, dijo la verdad, fue sincero. La verdad fue sincero. Yo sé, pero a lo que voy es, realmente Earl Thomas tiene todas las credenciales al dirigir una defensa tan importante como la Legion of Boom de Seattle. Rodney Harrison, pues bueno, con sus 2 Super Bowls en mano, también creo que es un jugador que tiene todas las credenciales para entrar. Se me hace raro que les esté costando tanto, principalmente a Rodney Harrison. Earl Thomas no tiene tanto, que se retiró. Y Darren Woodson, estoy tratando de acordarme de él, chicos, a ver quién se acuerda primero de él. Darren Woodson fue safety durante esos bellos años noventeros de Dallas, estuvo desde el 92 hasta 2003, entonces él fue parte de esa época dorada de Dallas en los 90. Mira, pues ya, ese sí no lo conozco, pero qué bueno que estás aquí, mi estimado friend. Pues ahí está. Ya sabes, Mucho. el odio a Dallas. Fue fundamental, efectivamente, tu odio y conocimiento de Dallas, Brian. Bueno, pues ahí están entonces los 26 semifinalistas que se reducirán a 15 finalistas a finales de diciembre, y pues de ahí saltaremos a inicios de febrero cuando se revelen los que entren en los honors, en la premiación de la NFL para los mejores de la campaña, y pues que se sumen estos exjugadores que son muy representativos. Bueno, vamos a irnos, a empezar a despedirnos, no sin antes pues platicar rápido de un interesante análisis que hace el señor Eduardo Varela, que espero no se extienda demasiado, ¿verdad? De parte de mis compañeros y de Brian que sigue por acá. El señor Varela, bueno, la semana pasada y ahora se puso como a explicarnos, por así decirlo, por qué todas las duplas de entrenador en jefe y quarterback que ganan un Super Bowl lo hacen en sus primeros 5 años. Como dice él, no es algo escrito, sino es un patrón histórico. Y bueno, da diferentes motivos. La ventaja inicial del sistema, que de hecho era algo que retomaba y que tocaba Brian. El quarterback barato, que es igual a un roster elite. El que hay menos desgaste, porque están sanos, jóvenes y rápidos. El que después de varios años las defensas ya como saben atacar a los equipos, que es algo que se está temiendo que sucede con May, con Daniels y con Bonix y demás. Ciclos cortos, ¿no?, que se viven en la NFL, como el tema del tope salarial, que empieza a apretar, el que se vayan coordinadores, como le pasó al equipo de Detroit, ¿no?, con los dos, como le pasó también a Filadelfia, y el que esta ventana que hoy en día se maneja como concepto, ventana de equipo para ser bueno, pues dura entre 3 y 5 años. Y recientemente lo que puso para complementar esto es que casi la mitad de los quarterbacks que llegan al Super Bowl, o sea el 47%, lo hicieron dentro de sus primeras 2 postemporadas, y más de un tercio lo ganó en ese mismo lapso. Entonces esto me lleva a preguntarles, señores, digo, el tweet está ahí, están los 2 tweets o hilos, mejor dicho, están ahí en el Twitter, en el perfil de Eduardo Varela. Entonces esto me lleva a preguntarles, George, Jorge y Brian también, si te quieres unir. Basado en esto que dice el señor Varela, ¿no?, de que muy pocos ganaron el Super Bowl en sus primeras 2 postemporadas, ¿creen que así como vamos y con los equipos que estarían ingresando al Supertazón, a la postemporada, pueda darse el caso de un Drake May, de un Bo Nix, ¿no?, de estos jugadores que están en esa etapa, ser campeones del Super Bowl? ¿O va a pasar, como también precisa el señor Varela, que tarden más, que otros quarterbacks, que ya tienen más tiempo,
lo ganen después de esos 5 años, como le pasó a Joe Flacco, perdón, ay Dios, a Harbaugh y a Flacco, perdón, pero no es Joe, se me fue su nombre, a Donji Manning, a Holmgren y Favre, y a Shugnall y Terry Bradshaw. O sea, ¿hacia dónde se decantarán ustedes, así como van las cosas, que que tengamos un campeón de Super Bowl? ¿Alguien de pocos años o alguien de más de 5 años? Híjole, Ángel, mira, primero decir que es tu culpa que luego esté tan insoportable diciéndome esos datos porque no tiembla aquí, ¿no? Yo te lo platicaba hace mucho, vi ese dato también de que los 5 años, híjole, yo creo que todo puede pasar. Yo creo que en un domingo cualquiera uno viene más inspirado, una lesión inesperada, o sea, realmente no podemos anticipar muchas cosas, pero yo sí veo que viene un cambio generacional. Realmente me siento muy viejo. Para mí Mahomes sigue siendo un quarterback de 3-4 años en la liga y no, ya tiene sus ayeres aquí con nosotros. Entonces, yo creo que puede venir un cambio generacional. No me sorprendería que del lado de la AFC por lo menos llegara un quarterback joven. Uh-huh. Del lado de la nacional no, creo que obviamente se está perfilando que sean en su mayoría quarterbacks experimentados. Uh-huh. Pero al final yo creo que si la salud no se interpone y el clima no se interpone, va a ser muy difícil bajar a los Rams del ritmo que traen. Ok, entonces te vas del lado de los que tienen más tiempo con su head coach, ¿no? Porque Stafford tiene que 4 años con McVay. Pero Stafford ya ganó un Super Bowl en su primer año, entonces eso lo habilita a ganar en cualquier momento ya porque ganó en los primeros 5 años. No, sí, pero igual aquí entraría, ¿no? En más de 2 temporadas con un mismo entrenador. Tiene 4, claro, ¿no? Tiene 4. Exacto, sí, justo. Ok, perfecto. George García, ¿de qué lado te decantas? Porque no mencioné, pero ahí está Lamar Jackson y Josh Allen, ¿no? En este grupo de los extensos. Y Caleb Williams, ¿no? Ahora en su segunda temporada del otro lado. Me voy a quedar con el análisis del tocayo. Me parece que se va a imponer la experiencia. No creo que vaya a ser Kansas City, eso sí. Ojalá y no. Ni siquiera para campeón de la conferencia americana. Uh-huh. Ahí sí yo estaría más del lado de un Denver o de un propio Nueva Inglaterra. Uh-huh. Un tercer duelo en Super Bowl entre los Rams y los Pats. Imagínense lo que sería. Yo creo que ahora les da el patatús a Brian y a Jorge, ¿no? Lo sacamos de IMSS. No, pero yo creo que por la forma en que trae los Rams, yo creo que ahora sí se lo llevarían los Rams, pero en el 2001 se decía lo mismo. Y un desfibrilador por cualquier cosa que me pase, chicos. Sí. Así se decía, si se acuerdan, en el 2001 con aquella gran ofensiva que traía precisamente a Tony Holt, a Kurt Warner y a Isaac Bruce, y los Patriotas con Tom Brady sumamente jóvenes terminaron ganando. Pero yo creo que sí serían los Rams por la forma en que tienen. Josh Allen y los Bills no creo, han tenido una temporada sumamente decepcionante. No sé si van a levantar, sinceramente yo no creo. Y Baltimore, pues, o sea, sí podría estar jugando muy bien, pero sabemos que con los Ravens siempre pasa algo. Y no sé si es el tema Lamar o el tema presión, de que no sé, son esos equipos tan presionados, uh-huh, que al final dices, al final de la postemporada, pues no nos importa mucho lo que estés mostrando ahorita. Sabemos que vas a entrar a playoffs, sabemos que vas a entrar ahí, pero no va a pasar absolutamente nada contigo. Y pues otro equipo que podría estar ahí también y que pudiese levantar un poco más, pues son las Águilas de Filadelfia. Nada más. Entonces yo creo que me quedo con el lado de la experiencia. Va a volver a ser un quarterback que supere esos 5 años, ese deadline de los 5 años. No creo que vaya a haber una sorpresa, por lo menos este año. Ok, perfecto, George. Brian, ¿quieres sumarte a esta propuesta? ¿O a este debate? Mira, puede ser. Va a sonar muy de acuerdo con lo que dijeron ya los dos George, porque yo también creo que se va a ir del lado de la experiencia.
Lo que veo ahorita de los quarterbacks que tenemos jóvenes, creo que les falta solidez. No veo a un Bo Nix ganando, sinceramente. No veo tampoco a un Drake May, que me encantaría. Creo que sí se va más por el lado de la experiencia de Matthew Stafford y de McVay. En ese aspecto no veo quién pueda bajar a los Rams por cómo están jugando, solamente una lesión. Sería algo lo inesperado para detenerlos. No creo que vaya hacia Jalen Hurts tampoco. Que tampoco me molestaría, si le soy sincero. Ese sistema, por más roto que parece estar y por más dañada que parece estar la relación entre los jugadores y entrenadores, funciona. Al final siguen ganando. Entonces, tampoco me sorprendería que tuviésemos otra vez a las Águilas en el Super Bowl. Ok. Pero también, como dijo George, espero que no sea Kansas. No creo que vaya por el lado de Kansas. No veo esa solidez que he visto en otros años, a pesar de que ya tuvieron el regreso de su criminal, porque no tenía que haber regresado a la liga, sinceramente, esa persona, pero aún así, ahí está. Y no veo todavía esa solidez. Y la verdad, creo que eventualmente va a entrar en un periodo de reconstrucción el equipo de Buffalo. No veo cómo puedan ganar el Super Bowl este año los Bills. Creo que Sean McDermott le ha hecho demasiado daño a ese equipo en un tema de que no los ha sabido llevar hacia adelante y no los ha sabido enseñar a arriesgarse. Uh-huh. Entonces no veo cómo pueda. Y el tema de Lamar con Harbaugh, yo creo que Harbaugh ya cumplió su ciclo en Baltimore. Hace mucho. Entonces creo que ya necesita renovarse. El problema no es Lamar, creo que ya es un tema de quién dirige el bote. Sí, honestamente sí, y justamente lo abordamos hace no mucho aquí con George, no me acuerdo que salió el tema, pero el norte de la americana, incluso con Stefanski, que tiene como 6-7 temporadas, la verdad es que ya urge una renovación de head coaches y hasta de dueños, si se pudiera. Pero bueno, eso es más imposible que lo primero. Bien, de esta manera llegamos al final de este space, un rico space, muy interesante, muy lleno de información, de datos y de muchas cosas. De verdad, este tipo de space, pues ojalá se pudieran dar siempre. Dependemos de muchas cosas ojalá podamos tener más invitados como Brian, que de entrada se quedaron hasta el final, y segundo, pues que evidentemente también saben muchísimo de la NFL en general, no nada más de un equipo para completar este tipo de temas. Pues bueno, mi estimado Brian, obviamente darte las gracias una vez más. Las puertas quedan abiertas para cuando quieras volver a formar parte de estos debates, y igual también de las transmisiones más adelante, si se da la oportunidad. Ojalá te podamos tener ahí cuando narremos a los Patriotas. Muchísimas gracias por la invitación, Ángel, Jorge, George. La verdad disfruté mucho ser parte de este espacio. Qué bonito es tener una rica tertulia con conocedores. Y una última duda, nada más para abogar al tema de Adam Vinatieri entrando al Salón de la Fama. Según yo, de los finalistas que tenemos en estos momentos, es el que más Super Bowls tiene. Ah, ok. Mira, no sabía. Creo que no hay nadie que tenga más anillos de los finalistas actuales para el Salón de la Fama. Ok, sí, sería cosa de corroborar, pero te tengo que creer porque no me viene a la mente así otro. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Brian. Mi estimado George, tu Arsenal, tu Cruz Azul, ¿no? Creo que también le vas al Cruz Azul. Ustedes muy bien, así que muchas gracias, amigo. No, pues muchas gracias, ha sido una muy buena forma de cerrar este día, sí, con mi Arsenal. Ahora sí que voy a estar como el tocayo y aquí como también como Brian, insoportable, pero pues el Arsenal así como, haz de cuenta que si lo trasladamos al NFL es como estar jugando en septiembre y en octubre a este nivel, y llegar a abril, mayo es cuando es enero, si lo trasladamos al NFL. Ojalá se mantenga así para dentro de 7 meses, es mucho, pero bueno, por lo mientras soy el Arsenal y como le dije al principio es el mejor equipo de Europa. A ver qué pasa con el Cruz Azul, va perdiendo el América, que también es algo importante, y pues mis Bengals mañana tendré un ojo al gato y otro al garabato, porque a la misma hora juega el Cruz Azul en Guadalajara y juegan los Bengals en un Thanksgiving nocturno frente a Baltimore.
Sí, y tu voz estará con nosotros, amigo, de hecho, ¿no? Porque te tendremos aquí como analista invitado para complementar esa transmisión que tendremos con Jorge, con Víctor. Y estamos esperando a ver si es Gustavo. Pero de una vez les anticipamos, 7 de la noche, Baltimore contra Cincinnati a través de Narraciones SB. Jorge Arévalo, no me despido del todo de ti también, porque mañana te escucharé, pero muchas gracias por lo de hoy, amigo. No, un placer. Y George, qué gandalla, no tienes que patearme así, deja mis águilas en paz. Pero en el domingo, o el sábado, no, el sábado, perdóneme, remontamos sin problema. Le encanta a la América ponerse en situaciones así. Feliz, nos vemos mañana y nos vamos a ver, creo que también el domingo, como dijiste. Entonces, pues mucha NFL, qué diversión que por fin voy a poder disfrutar un Thanksgiving completo de NFL sin interrupciones. Entonces, pues emocionado de por mañana, mi estimado. Perfecto, amigo, pues gracias a ti y así cerramos entonces este Space. Que sigan pasando una muy buena noche. Para los que nos escuchan a través de Spotify y YouTube posteriormente, gracias por haberle dado clic, por haberse quedado hasta el final. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando lo hayan hecho. Nosotros somos el equipo de Sportball y nos escuchamos en la próxima.